Sean todos muy bienvenidos a este ciclo de charlas webinar. Les cuento que YouAreGo nos apasiona la nutrición y tenemos la misión de educar y comunicar acerca de cómo alimentarse y nutrirse cada vez mejor. Es por esta razón que nos sentimos con la necesidad de armar este proyecto educativo y seguir educando. Mencionar que YouAreGo tiene dentro de su portafolio barras de proteínas libres de gluten, todas ellas certificadas por el INTA. Sean todos muy bienvenidos a este ciclo webinar. Gracias por haber confiado en nosotros. Le quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Andrea Contreras. Ella es médico cirujano, especialista en medicina interna. Su especialidad la tiene hecha en nutrición y diabetes, y tengo el gran honor de compartir con ella nuestro equipo de nutrición y diabetes en Clínica Alemana. Así que, doctora, sea muy bienvenido a esta charla. Muchas gracias por la confianza y haber aceptado esta invitación. Para nosotros es un honor escuchar toda tu expertise en todo lo que tiene que ver con el metabolismo, sobre todo en condiciones de estrés. Muy bienvenida, doctora. Gracias, Gonzalo. Bueno, agradecerles la invitación, porque la verdad es que es un tema, creo yo, muy interesante, muy aplicable, y voy a tratar de hacerlo como entretenido, aplicado un poquito a lo que uno ve en los pacientes. Les quiero contar que voy a compartir la pantalla. Les quiero contar que, bueno, como decía Gonzalo, yo soy especialista en nutrición y diabetes, trabajo en el Centro de Nutrición y Diabetes de Clínica Alemana de Santiago, y además llevo 10 años trabajando en la unidad de paciente crítico de Clínica Alemana, así que este es un tema que me toca de cerca y que pienso es muy apasionante y muy importante al momento de manejar a nuestros pacientes. Así que lo que vamos a conversar hoy, vamos a hablar acerca de los cambios metabólicos y hormonales que ocurren en condición de estrés metabólico, enfocado en aquellos pacientes que se someten a una condición de estrés, ya sea sepsis, quemaduras, traumas, entre otros, y vamos a centrarnos entonces en la importancia y la aplicación de estos cambios metabólicos y hormonales al momento de enfrentarnos a la práctica clínica en nuestros pacientes. Cuando nosotros comparamos la condición basal de un paciente en términos de metabolismo, cuando no estamos enfrentados a una condición de estrés, nos damos cuenta que los cambios que se generan son muy diferentes a aquellos en los cuales el paciente está sometido a una condición de estrés, en un estado de hipermetabolismo en que fundamentalmente el organismo se está esforzando por sobrevivir para mantener así el funcionamiento de los órganos vitales. De esta manera vemos que cuando nos enfrentamos a un paciente, es muy diferente la condición previa en la cual este paciente se va a enfrentar al estrés, y depende mucho también la respuesta metabólica de cuál sea el tipo de estrés al cual el paciente se ve enfrentado. Es diferente si un paciente enfrenta una condición crítica o de estrés viniendo de una condición previa nutricional, de obesidad, de normopeso o de desnutrición. Es muy importante y muy diferente la forma en que se va a enfrentar dependiendo de la funcionalidad que tenga este paciente. Acá en la foto vemos dos pacientes adultos mayores, pero evidentemente la funcionalidad y la condición previa de estos pacientes es muy diferente, y esto va a determinar que el enfrentamiento y la respuesta que tengan a lo largo de su evolución también sea distinta. Y también es muy diferente el tener un paciente sometido a una condición de estrés, un paciente crítico, por ejemplo, intubado en la UCI, a lo mejor en el fondo sufriendo una falla de múltiples órganos a la vez, de un paciente que a lo mejor entra a un pabellón, por ejemplo, a una cirugía electiva, y que va a poder, por ejemplo, realimentarse en forma precoz, o que va a tener la indemnidad de su tracto digestivo. Entonces, nos vamos a centrar ahora en las distintas características que se generan en términos del metabolismo en condiciones de estrés. Cuando un paciente sufre una injuria mayor por alguna noxa, ya sea una sepsis, una quemadura de alto grado en fondo de alta extensión, un politrauma, un trauma neurológico o una cirugía, por ejemplo, vamos a ver que esta primera etapa que termina en injuria mayor es la que conocemos en la literatura, sobre todo más antigua, que se conoce como la fase EBB. Esta fase es la fase inicial, que puede durar desde unas pocas horas hasta incluso 2 días, y que es una fase que se caracteriza porque la respuesta inmediata a esta injuria mayor va a determinar en los pacientes que generan una respuesta grave una condición de hipovolemia, hipotensión y una disminución del gasto cardíaco inicial, y esto genera como consecuencia una hipoperfusión y una disminución de la oxigenación a nivel tisular con hipoxia tisular. Y en respuesta a esto, nuestro organismo lo que va a hacer inicialmente en estas primeras horas es
bajar el consumo de oxígeno, disminuir el gasto energético y disminuir también la temperatura corporal, en lo que se conoce en una condición de hipometabolismo y que es esta primera fase o fase de shock. Pero a continuación, como respuesta a esta injuria mayor, nosotros vamos a tener la activación del eje hipotálamo pituitaria adrenal y del sistema nervioso simpático, y esto nos va a permitir fundamentalmente aumentar la producción de las hormonas de contrarregulación, glucagón, las catecolaminas, ¿cierto? El cortisol, las hormonas del crecimiento, todas hormonas que nos van a permitir enfrentarnos a esta condición de shock y que van a determinar que en el fondo exista la posibilidad de sobrevivir a esta injuria mayor. Y además, en paralelo, van a generarse un aumento de los mediadores proinflamatorios, citoquinas fundamentalmente proinflamatorias, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el TNF-alfa y la interferón gamma, y el aumento de la producción de prostaglandinas. Y con esta activación entonces del eje hipotálamo pituitario adrenal, del sistema nervioso simpático, vamos a generar con esto un aumento del gasto cardíaco producto de estas hormonas de contrarregulación que vamos a aumentar, y con esto un aumento en la posibilidad de entregar oxígeno a los tejidos, un aumento también del consumo de oxígeno en lo que se conoce como la fase siguiente o fase flow, que ya no es esta fase hiperaguda, que es la fase inicial EBD del shock, sino que es la fase que le sigue, que se va a caracterizar fundamentalmente por un aumento del catabolismo y de la proteólisis a nivel muscular y un aumento del metabolismo, y cuya duración va a ser variable dependiendo de la magnitud de la injuria que lo originó y dependiendo de las medidas de reanimación que logremos en estos pacientes para restaurar en el fondo la perfusión normal a los tejidos. Y se va a caracterizar entonces por una fase catabólica, en la cual vamos a tener una intensa proteólisis y un intenso recambio a nivel de la musculatura, del recambio proteico, y posteriormente por una fase anabólica que nos va a permitir llevar estos tejidos a la reparación tisular. Entonces, en términos de metabolismo energético, lo que vamos a tener finalmente en forma más prolongada ante una injuria mayor es un aumento del gasto energético. Y nosotros sabemos que si miramos en este gráfico y visualizamos el rango normal como el 100% del gasto metabólico en reposo como la normalidad, nosotros sabemos que en condición de inanición sin estrés, lo que vamos a tener, como vemos en la línea que se ve en color celeste, es una disminución con respecto al gasto metabólico basal. Sin embargo, al contrario de esto, cuando un organismo está sometido a una condición de estrés, lo que vamos a ver es un aumento del gasto metabólico en relación al gasto normal, es decir, como decíamos, un hipermetabolismo, y el aumento de este gasto metabólico va a ser diferente dependiendo de la magnitud de la injuria. Por ejemplo, en rosado vemos aquí que si tenemos una cirugía mayor, pero que no está complicada, podemos tener un aumento de un 125%, ¿cierto? En un trauma o cirugía mayor, en un paciente que termina en un estado crítico, esto puede fácilmente superar el 150% del metabolismo basal, y la condición más extrema, como todos nosotros sabemos, es la condición del gran quemado, en que el aumento del gasto metabólico puede superar incluso un 175% de lo que conocemos como el metabolismo en condiciones normales. Y esto es difícil al momento de enfrentarnos a los pacientes porque nosotros necesitamos estimar o idealmente medir este gasto energético, pero esto en condiciones de un estrés metabólico, en la condición de los pacientes críticos, es difícil de realizar. Sabemos que hay más de 200 fórmulas publicadas en la literatura para tratar de estimar este gasto energético, y sabemos que la precisión de estas ecuaciones predictivas es bastante mala, en rangos que se describen entre el 40 y el 75% cuando se compara al gold standard, que es la calorimetría indirecta. Y esto es porque hay muchas variables que pueden afectar el gasto energético en la condición de un paciente crítico, y estas variables no son estáticas. Afecta el peso, afecta la temperatura, afecta el grado de actividad que tenga el paciente, afectan algunos fármacos que podemos utilizar en los pacientes, y es por esto que en realidad en la mayoría de las condiciones las ecuaciones predictivas son muy poco precisas para estimar el gasto energético, y además hay ciertas condiciones en las cuales tienen un peor rendimiento, que es en aquellos pacientes que tienen obesidad y en aquellos pacientes que tienen desnutrición. Y otro grupo importante en el cual la precisión es peor en general en relación al basal es en aquellos pacientes que son adultos mayores.
todas condiciones que, como sabemos, también tienen un peor pronóstico en el paciente crítico, por lo tanto nos dificultan aún más el dar un manejo óptimo. Y si es que las vamos a utilizar, porque no tenemos la disponibilidad de realizar una calorimetría indirecta, que es la realidad de la mayoría de los centros de nuestro país, lo que se recomienda es utilizar el peso seco del paciente o el peso previo que tenía el ingreso a UCI para intentar disminuir en algo estas variables en el fondo y intentar aumentar un poquito la precisión, entendiendo que esto no es el método recomendado por su mal rendimiento. Y aquí les pongo como ejemplo varias de las ecuaciones que están publicadas para poder estimar el gasto energético, y esto solamente para mostrarles todas las variables que se consideran, y en términos de estas variables, como decíamos, lo difícil que es estimarlo y la variación que pueden tener en un paciente que está sometido a condiciones que son muy variables a lo largo de su evolución. Y cuando vamos a ver, por ejemplo, en este estudio que está publicado en el año 2009, cómo se correlaciona las ecuaciones predictivas en relación a la medición por calorimetría indirecta en diferentes escenarios y tipos de pacientes, vemos que en términos de la precisión de las ecuaciones, determinado en el fondo porque haya menos de un 10% de variación con respecto a la medición por calorimetría indirecta, en realidad la ecuación de Penn State es la que tiene el mejor rendimiento, al menos de lo que está estudiado dentro de las múltiples ecuaciones que están publicadas, pero aún siendo la que tiene una mayor precisión en términos de comparación a la calorimetría indirecta, sigue siendo bastante poco precisa, con un alto porcentaje en el fondo, en lo cual no va a haber una correlación buena, y siendo también el peor rendimiento, como conversábamos, en los pacientes que son obesos y sobre todo los adultos mayores. Y si vamos a ver cuál es el porcentaje de errores que se consideran en el fondo errores grandes, más del 15% con respecto al valor medido, vemos también que la ecuación que sale con mejores resultados nuevamente es la ecuación de Penn State, pero sigue teniendo un porcentaje importante de errores considerables de más de un 15% con respecto a las mediciones, incluso en los pacientes obesos mayores, como yo les pongo aquí destacados en verde, de más de un 30% de mediciones con más de un 15% de error. Por lo tanto, en realidad el rendimiento de estas ecuaciones es malo y además la aplicabilidad es engorrosa y es difícil. Y es por esto que tanto la Sociedad Europea como la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, ESPEN y ASPEN, recomiendan que la medición de gasto energético en los pacientes críticos sean como primera opción realizados a través de calorimetría indirecta si es que esto está disponible. Y vemos que en segunda y tercera opción hay diferencias entre lo que publica ESPEN en el año 2019 y lo que publica ASPEN en el año 2016, que son más antiguas, y lo que ellos señalan en las guías europeas como segunda opción es estimar el gasto energético en reposo con la medición de VO2 y de VCO2, es decir, con la medición de producción de oxígeno y de consumo de consumo de oxígeno y de producción de CO2 que nos entregan los pacientes que están en el fondo en ventilación mecánica invasiva, solo lo vamos a tener disponible en estos pacientes. Y como tercera opción, utilizar las ecuaciones simplificadas, estimando 20 a 25 kilocalorías por kilo día, y que en aquellos pacientes obesos, que dijimos que es un grupo en el cual es difícil hacer esta estimación, calcularlo en base a la calorimetría, medirlo en base a la calorimetría indirecta y entregar un aporte isocalórico con respecto a la medición de calorimetría indirecta, o si es que esto no está disponible, calcularlo usando el peso ajustado, que en esta publicación del año 2019, les pongo acá el consenso que ellos sugieren, que es restar al peso actual el peso ideal llevado de IMC de 25 multiplicado por 0.33 y esto sumarlo al peso ideal. Por otra parte, a diferencia de lo que se recomienda en la ESPEN, que es la última actualización del 2019, en las actualizaciones de las guías de paciente crítico en nutrición de ASPEN del 2016, nos sugieren como segunda opción a la calorimetría indirecta utilizar las ecuaciones predictivas o calcularlo por ecuaciones simplificadas por peso,
con aportes de 25 a 30 calorías por kilo día, y en aquellos pacientes que sean obesos, si disponemos de la calorimetría indirecta, aportar un 65 a un 70% de la medición por calorimetría indirecta, o en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 50, estimarlo con 11 a 14 kilocalorías por kilo de peso actual, o en aquellos pacientes con un IMC mayor a 50, estimarlo con 20 a 25 kilocalorías, pero por kilo de peso ideal, ¿ya? ¿Y qué sucede entonces cuando vamos a hablar acerca del metabolismo de la glucosa ante una injuria mayor y una condición de estrés? Sabemos que ante esta injuria mayor, como dijimos, va a haber un aumento en la secreción y liberación de las hormonas de contrarregulación, que van a tener un efecto directo a nivel hepático, aumentando la neoglucogénesis hepática. Va a haber un aumento de la secreción de insulina, pero va a ser mucho más el efecto del aumento de la resistencia al efecto de la insulina por el gran nivel de hormonas circulantes, sobre todo el aumento del cortisol. Y esto va a determinar que cuando un paciente se enfrenta a una condición de estrés en una enfermedad aguda, vamos a tener entonces aumento, como vemos en verde, de las hormonas de contrarregulación, un gran aumento del glucagón, un aumento también del cortisol y de la epinefrina, y esto va a generar un aumento en la glicogenólisis y un aumento en la lipólisis, con la consiguiente mayor producción de glucosa y de neoglucogénesis hepática. También vamos a tener una disminución en la señalización por receptor de insulina y una disminución en los GLUT4, y esto es lo que va a ser responsable de la gran insulinoresistencia a la cual se ven enfrentadas estos pacientes, disminuyendo además las reservas de glicógeno del músculo. Y por otra parte, el aumento de las citoquinas proinflamatorias, fundamentalmente TNF-alfa, van a generar también un aumento mayor de la insulinoresistencia y un gran aumento del glucagón. Y por si esto no fuera suficiente, porque todas estas condiciones obviamente pueden llevar al paciente a una hiperglicemia de estrés, que además de generar aumento de la glicemia y de la condición crítica del paciente, tiene un factor pronóstico adverso para los pacientes que desarrollan hiperglicemia de estrés, con mayor estadía hospitalaria y con aumento de la mortalidad en los pacientes críticos. Además, frecuentemente estos pacientes se ven expuestos a terapias que muchas veces por sí solas generan aumento de la glicemia, como la terapia con corticoides, la nutrición parenteral, la nutrición enteral y además la disminución de la actividad física propia de una condición de estrés agudo, en la cual el paciente obviamente va a estar en una condición más bien de reposo del punto de vista físico en la fase inicial. Esta hiperglicemia de estrés va a generar además consecuencias a nivel de la disminución de la función inmune, va a disminuir la capacidad de cicatrización a nivel de los tejidos y las heridas, aumenta más aún el estrés oxidativo, generando mayor disfunción endotelial, aumento de la inflamación, y estos factores a la vez van a empeorar la condición de la enfermedad aguda, por lo tanto se genera un ciclo vicioso, ¿cierto?, en la cual aumenta la hiperglicemia y se va empeorando la condición clínica y el pronóstico del paciente. Y si medimos esto en términos de la gran resistencia a la insulina que decíamos se genera como consecuencia de la condición crítica a la cual se ve enfrentado el paciente, esto, al igual como veíamos en términos del metabolismo energético, también va a ser diferente dependiendo de la injuria a la cual se ve enfrentado el paciente. Esto que les muestro viene de un estudio realizado en pacientes que se sometían a cirugías y que vamos a ver expresada la sensibilidad a la insulina medida por clamp euglicémico, que en el fondo es el gold estándar para medir la sensibilidad a la insulina. Y vemos que mientras más fuerte es la injuria producto de una cirugía de mayor extensión o de mayor complejidad, como vemos acá al comparar una colecistectomía laparoscópica, que puede ser un procedimiento perfectamente electivo, una reparación de una hernia, una colecistectomía abierta, que siendo el mismo tipo de cirugía, al ser abierta, va a determinar una mayor respuesta inflamatoria y un mayor estrés para el paciente, y finalmente una resección colorectal, que obviamente es una cirugía mucho más extensa y mucho más compleja. Vamos viendo cómo a medida de que la condición de la cirugía genera un mayor estrés en el paciente, el porcentaje de sensibilidad a la insulina va disminuyendo, es decir, hay mayor resistencia al efecto de la insulina cuando el estrés o la injuria a la cual se ve enfrentado el paciente es mayor. Y si vamos a ver
¿cuál es la respuesta que tiene el organismo en términos de producción de glucosa? La producción de glucosa, cuando yo comparo a un voluntario, ¿cierto? Una persona sana versus un paciente que está sometido a una condición de estrés, por ejemplo, en este estudio vemos acá pacientes que se estudiaron con quemaduras, con sepsis o con trauma, lo que vemos en verde es la respuesta de producción de glucosa en forma posabsortiva posterior a la digestión de los alimentos. Y lo que vemos en amarillo es la producción de glucosa que se genera durante la infusión de glucosa por vía endovenosa. ¿Y qué es lo que refleja este estudio? Que cuando vemos los pacientes voluntarios sanos, cuando yo a un paciente que está sano y no está en una condición de estrés, le aporto nutrientes, le aporto glucosa por vía endovenosa, lo que voy a ver es que yo soy capaz de frenar la producción de glucosa endógena, es decir, soy capaz de frenar esta neoglucogénesis y en cambio, cuando un paciente está sometido a una condición de estrés, independientemente de que yo aporte glucosa, el paciente igual va a tener una producción de glucosa endógena producto del aumento de las hormonas de contrarregulación y el aumento de la neoglucogénesis. Y esto es importante porque los pacientes sometidos a una condición de estrés en los primeros días de enfermedad, sobre todo en los primeros 5 días, son capaces de producir entre un 50 y un 75% de los requerimientos energéticos diarios que ellos necesitan, producto de esta condición en la cual no podemos frenar la producción endógena de glucosa, aunque nosotros aportemos por vía exógena glucosa. Llevemos esto a un ejemplo práctico, si es que ponemos un paciente teórico, lo que vemos en las barras celestes es a lo largo de 5 días la producción endógena de glucosa o de calorías que, como dijimos, no se puede inhibir aunque yo le dé glucosa exógena al paciente. En este paciente teórico, si yo considero que la línea roja es el gasto energético y lo que vemos en el eje vertical son las calorías que yo estimo que el paciente tiene que recibir, la diferencia entre la cantidad de calorías que el paciente está produciendo por vía endógena, producto de las hormonas de contrarregulación, y el gasto energético que vemos en rojo, es lo que yo les marco acá en verde y que correspondería al requerimiento calórico real de lo que el paciente no está logrando producir y por lo tanto lo que nosotros quisiéramos aportarle para lograr llegar al gasto energético que ese paciente requiere. Si por otra parte pensamos en qué es lo que ocurre frecuentemente cuando los pacientes ingresan a una unidad de paciente crítico o a hospitalizarse, lo que vemos es que habitualmente el aporte calórico va subiendo a lo largo de los días y si representamos estos mismos días en las barras de color azul oscuro, vemos que habitualmente el aporte calórico que vamos dando a lo largo de los días va aumentando y que si no consideráramos esta producción endógena de calorías, lo que estaríamos pensando es que la diferencia entre este aporte calórico que estamos dando y lo que vemos en la línea roja como el gasto energético medido, nos quedaría esta diferencia en color naranjo, que sería la deuda que yo estoy pensando que tengo con ese paciente en términos del aporte de calorías que requiere durante esos primeros días. Sin embargo, si yo tomo lo que está pasando en la realidad en este paciente, lo que en realidad está ocurriendo es que si yo sumo la producción endógena de la glucosa que el paciente está logrando producir con el aporte de calorías que yo le estoy aportando, que es lo que se ve arriba en las barras azules, lo que en realidad está ocurriendo es que yo estoy sobrealimentando a este paciente. No tengo realmente una deuda de calorías como yo pensaba al estar en el fondo aumentando mi aporte calórico diario, sino que en realidad, si yo tomo en cuenta esta producción endógena de glucosa y de calorías, lo que estoy haciendo a lo largo de estos primeros días en realidad es sobrealimentar al paciente. Y esto es importante porque la sobrealimentación es dañina. Y lo que vemos en este estudio del año 2019, que si bien es un estudio observacional, pero que es el mejor estudio hasta la fecha porque tiene más de 1000 pacientes en los cuales se comparó el aporte calórico recibido con el gasto energético medido por calorimetría indirecta y esto se correlacionó con outcome clínico de mortalidad, lo que vemos es que la menor mortalidad está cuando yo aporto aproximadamente el 70% de las calorías que el paciente requiere y que cuando aporto más del 100%, la mortalidad en realidad va aumentando. Es decir, hoy en día sabemos
que sobrealimentar al paciente en los primeros días de una condición crítica es más bien deleterio para el paciente y puede aumentar la mortalidad. Sí, es por eso que en realidad las guías clínicas y prácticas en los últimos años han hecho ver este concepto, y lo que hoy en día se propone es que en la fase aguda, en los primeros días, por ejemplo, representado en esto que me pareció que es una guía bastante práctica, del día 1 al día 4, en lo que se considera la fase aguda, lo que se propone es una nutrición progresiva con el fin de evitar esta sobrealimentación que estábamos viendo que frecuentemente ocurre cuando no tomamos en consideración esta capacidad del organismo de producir el 50-75% de su requerimiento energético inicial, y que, recordemos, no podemos inhibir aunque nosotros aportemos glucosa por vía exógena. Entonces, lo que se propone hoy en día es que el día 1 el paciente reciba el 25% de las calorías que yo estimo que el paciente requiere, al día 2 intentar llegar al 50% de estas calorías, al día 3 intentar llegar al 75%, y ya pasado el día 5, en lo que se denomina frecuentemente como la fase posaguda, estando aún en UCI en un paciente crítico, en que empezamos a ver que el paciente, si es que logra responder a las terapias, empieza la estabilización, la movilización precoz, que a partir del día 4 en adelante intentemos dar el 100% de la meta calórica que hemos medido o estimado. Si es que estas calorías las estimamos por ecuaciones predictivas, dar el 70%, porque dijimos, recordemos que estas mediciones por ecuaciones, estas estimaciones, mejor dicho, por ecuaciones predictivas, tienen una mala correlación con la calorimetría indirecta, pero que si disponemos de la calorimetría indirecta, entonces aportemos el 100% de las calorías que estamos midiendo a través de la calorimetría indirecta. Y ya en la fase post-UCI, que es lo que vemos acá en amarillo, en que el paciente ya está empezando a ejercitarse, ¿cierto? A empezar el ejercicio de rehabilitación, reacondicionamiento, el aporte sea en la etapa post-UCI, ojalá de un 125% de la estimación, ya sea por ecuaciones predictivas o de la medición por calorimetría indirecta, o si no dispongo de calorimetría indirecta y quiero utilizar en el fondo las ecuaciones simplificadas, aportar un 30 calorías por kilo día en esta fase, que es una fase en la cual estamos buscando la recuperación clínica del paciente. Y posteriormente, en la fase posalta hospitalaria, que es la fase en la cual el paciente está en etapa de recuperación, rehabilitación, y en la cual necesita obviamente un aporte adecuado de nutrientes para poder realmente llevar a cabo una recuperación que sea exitosa, aportar un 150% de la estimación por ecuaciones predictivas de las calorías que estimo, o un 150% de la medición por calorimetría indirecta, si es que la tengo disponible, o por cálculo de ecuación simplificada, 35 calorías por kilo día en esta que se llama la meta 3 en la etapa de convalecencia. ¿Qué ocurre con el metabolismo de los lípidos? Sabemos que también por efecto de las hormonas de contrarregulación, especialmente el aumento de glucagón, vamos a tener entonces, como decíamos, un aumento de la lipólisis, con ello un aumento de la liberación de ácidos grasos libres, pero a pesar de que hay un aumento en la producción de insulina, la resistencia a la insulina es tal y los niveles de insulina están tan elevados que, a diferencia de lo que ocurre en una condición de ayuno sin estrés, la cetogénesis hepática va a estar inhibida, porque los niveles de insulina, si bien hay mucha resistencia, los niveles de insulina igual van a estar muy elevados, y esto hace que en estas condiciones de estrés no haya una cetoadaptación independientemente de que exista ayuno. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Que en esta fase hipermetabólica del metabolismo en condición de estrés voy a tener un aumento entonces de la lipólisis con producción de ácidos grasos libres, que van a ser un sustrato energético para aquellos órganos en los cuales puedo utilizar directamente los ácidos libres como una fuente energética: corazón, músculo, riñón, entre otros. No van a ir estos ácidos grasos libres a la producción de cetonas, es decir, no existe cetogénesis, y por ello no va a haber un freno a la neoglucogénesis hepática, y esto va a significar que el aumento de la proteólisis a nivel muscular, que nos permite tener aminoácidos como alanina y glutamina como sustrato para la neoglucogénesis hepática, no va a haber un freno,
y esto nos va a permitir tener glucosa para permitir que los órganos, en el fondo, más nobles e importantes permitan la reparación tisular, se permita el aporte de glucosa a nivel cerebral, pero el costo que vamos a tener es que como no hay un freno a la proteólisis, vamos a tener un hipercatabolismo intenso que nos va a generar como consecuencia una pérdida de la masa muscular con todo lo que nosotros sabemos que eso implica. Y entonces, en términos del metabolismo proteico, vamos a tener un aumento de la síntesis de proteínas que son prioritarias para la recuperación en esta fase de estrés e injuria precoz en los pacientes. Vamos a tener también un aumento en la degradación proteica y es por esto que por una parte hay mayor síntesis de ciertas proteínas, pero también va a haber un aumento de la degradación de otros tipos de proteínas, aumentando en este sentido el recambio proteico, y esto se va a expresar como un aumento de las pérdidas de nitrógeno por el metabolismo de las proteínas y la eliminación a nivel renal. Así que si visualizamos esto, lo que vamos a tener a nivel de los músculos y de la masa muscular es un catabolismo aumentado que, si bien nos va a aportar aminoácidos para la neoglucogénesis hepática y también para priorizar por la síntesis de aquellas proteínas que son en el fondo de mayor relevancia, van a aumentar las proteínas de fase aguda, las proteínas necesarias para la reparación tisular y las proteínas para las células del sistema inmune, fundamental para que el organismo logre recuperarse de esta injuria aguda, pero el costo que vamos a tener entonces es el aumento de la degradación de la masa muscular, y con esto lo que vamos a ver entonces es un aumento de las pérdidas nitrogenadas que podemos medir y que es lo que hacemos frecuentemente de medir en el fondo por la excreción de nitrógeno por vía urinaria. Y si vemos esto en términos prácticos, lo que vamos a ver es que aquellas proteínas que se consideran de fase aguda, como por ejemplo la proteína C reactiva, que sabemos es una expresión de inflamación, el fibrinógeno, la alfa-1 glicoproteína, son todas proteínas de fase aguda positivas, es decir, en condición de estrés va a aumentar la producción de estas proteínas, pero por el contrario vamos a tener otras proteínas que se consideran proteínas de fase aguda negativas, que van a disminuir sus niveles, como la albúmina, la transferrina y la prealbúmina, y es por esto que es muy importante entender que la medición de estos tipos de proteínas y su correlación con el estado nutricional de los pacientes en condición de estrés es una mala medición y no reflejan la condición nutricional del paciente, sino que simplemente reflejan el grado de inflamación sistémica y la gravedad clínica del paciente, pero no puedo interpretar la albúmina, la prealbúmina o la transferrina en términos nutricionales en un paciente crítico que está sometido a estrés, porque no van a ser reflejo de la condición nutricional, sino más bien una condición refleja de la gravedad e inflamación sistémica a la cual se ve enfrentado el paciente. Y si vemos entonces cómo es esta degradación, esta proteólisis, expresada como la excreción de nitrógeno en gramos al día, que es lo que nosotros podemos medir en la práctica clínica, lo que vemos es que si comparamos nuevamente en azul el rango normal, una cirugía electiva, por ejemplo, puede mantenerse perfectamente en el rango normal, es decir, no es una condición que necesariamente va a generar una gran degradación proteica o un gran hipercatabolismo, pero si vemos, por ejemplo, una condición de infección, vemos que va a aumentar la excreción de nitrógeno al día, y si vemos ya condiciones más extremas, como un paciente que está con una sepsis severa, un trauma esquelético o nuevamente en un gran quemado, que es la condición con el mayor hipercatabolismo que habitualmente vemos en la práctica clínica, vemos que la excreción de nitrógeno en términos de gramos al día puede ser una excreción de nitrógeno masiva, con una gran degradación proteica expresada en este recambio proteico que podemos medir con el grado de nitrógeno que estamos viendo en una recolección, por ejemplo, de orina de 24 horas. Y si ponemos esto en términos prácticos, podemos ver que lo que nosotros medimos, que es la pérdida neta de nitrógeno, por ejemplo, a lo largo de un procedimiento que puede ser bastante poco estresante o grave para el cuerpo, como puede ser una cirugía menor, como una colecistectomía abierta, o versus una condición que genera mayor estrés, como una cirugía mayor, como una resección esofágica, una fractura, una peritonitis, un politrauma, o nuevamente, como les mencionaba, la condición más extrema que llega a ser una quemadura grave sistémica. Lo que vemos es que esta pérdida de nitrógeno
por ejemplo, en el caso más extremo de una quemadura grave, puede llegar a ser una pérdida neta de nitrógeno acumulada en el tiempo de 170 gramos de nitrógeno, lo que significa en términos de masa magra más de 5 kilos de masa magra, es decir, una pérdida muy relevante y masiva en términos de masa muscular. Y esto se ve reflejado también en que no solamente influye el grado de hipercatabolismo o el grado de inflamación o estrés al que se vaya enfrentado el paciente, sino que cuando medimos la pérdida de masa muscular, que en el caso de este estudio se hizo midiendo el porcentaje en el cambio de la masa muscular midiéndose en el recto femoral, mientras más falla de órganos haya, mayor es el porcentaje de disminución a nivel muscular o de pérdida de masa muscular. Vemos acá que un paciente que está crítico, aún estando en una condición crítica, tiene una menor pérdida si es que esa condición crítica es una monofalla sistémica, una monofalla orgánica versus una falla orgánica múltiple, y que si esta falla orgánica múltiple la dividimos en el número de órganos que están afectados, hay una diferencia significativa también cuando comparamos a aquellos pacientes que solo tienen una monofalla orgánica de aquellos pacientes que tienen una falla de 2 o 3 órganos, o más extremo, una falla de 4 a 6 órganos en que va a haber una mayor pérdida muscular. Y esto me gusta mucho porque creo que es muy decidor, muy evidente en lo que nosotros muchas veces sabemos que ocurre, pero es distinto verlo a nivel de la histología. Si nosotros comparamos, esta es la biopsia de uno de esos pacientes de este estudio, y comparamos el día 1 en que vemos a la izquierda de la pantalla las fibras musculares en condición normal, y luego las comparamos con lo que está en el recuadro a la derecha, en B y D, al día número 7 de evolución de una condición crítica, lo que vemos es una tremenda alteración en la arquitectura muscular, con una destrucción de las fibras musculares, con una infiltración celular masiva, y cuando esto se realizan tinciones para determinar cuáles son las células que están predominando a nivel de las fibras musculares, que es lo que vemos en el recuadro con la letra D, lo que vemos es que esta tinción, todo lo que se ve en rojo son macrófagos, es decir, hay una evidente destrucción a nivel de las fibras musculares. Y no solamente esto afecta en el periodo en que el paciente está crítico en la UCI, que es lo que vemos en el primer periodo, o cuando el paciente está hospitalizado, sino que es importante considerar que esta pérdida de la masa muscular y la disminución de la fuerza muscular, que es lo que vemos en morado, se van a mantener no solamente en la fase inicial, sino que van a estar tremendamente alterados incluso en los primeros 6 meses y un año, y si se fijan, si siguen la línea hasta el final, hasta los 5 años después de una condición crítica, un porcentaje importante de los pacientes van a tener aún una disminución de la masa muscular y alteraciones en la fuerza muscular en respuesta a la gran pérdida muscular que se genera durante una condición de enfermedad aguda, como puede ser una condición crítica en un paciente que termina estando grave en una UCI. Y es por esto que, así como revisábamos las recomendaciones en términos primero del aporte energético que se recomienda en las distintas fases de recuperación posterior a una condición de estrés metabólico crítico, en términos del metabolismo proteico, esto también se aplica. Entonces, cuando vemos en la fase, en lo que vemos en naranjo, en la fase posaguda de UCI, después del 5.º día en que ya pasó la reanimación inicial y empieza a movilizar al paciente, lo que nosotros deberíamos aportar en términos de proteínas es mínimo 1,3 gramos de proteínas por kilo al día, y si esto se aporta con nutrición enteral, la meta alcanzada habitualmente va a ser más baja. Nosotros sabemos que los pacientes que están con nutrición enteral en unidades críticas o intermedios o UCI habitualmente reciben un 20 o un 15% menos de lo que está presupuestado. Por lo tanto, en estas condiciones es mejor calcular y considerar una meta de 1,5 gramos por kilo día, entendiendo que muchas veces esa meta final no se va a alcanzar. Y en la fase post-UCI, ya de recuperación, en que vamos a empezar a ejercitar a los pacientes, tener un aporte de al menos 1,5 a 2 gramos por kilo al día, y considerar una nutrición enteral más prolongada, suplementos orales o suplementos proteicos, cuando
veo que no alcanzo en el fondo el aporte de proteínas necesario para poder recuperar la condición del paciente con una nutrición oral que no está suplementada. Y en la fase posalta hospitalaria, que es la fase de rehabilitación, es fundamental que para que el paciente pueda rehabilitarse y pueda recuperar la masa muscular y la fuerza muscular, como veíamos en el ejemplo anterior, el paciente requiere al menos 2 a 2,5 gramos de proteínas por kilo al día. Y nuevamente, si es que el paciente no logra alcanzar esta meta, lo que se recomienda es considerar una nutrición enteral prolongada, agregar suplementos orales o suplementos proteicos de manera de alcanzar la meta de lo que queremos para los pacientes. Y considerar que, si bien dijimos que el aporte de calorías debería ir aumentando progresivamente y evitar en esta primera fase aguda un aporte que genere una sobrealimentación, considerando la producción endógena del 50-75% de los requerimientos en la fase inicial, recordar, como vemos en azul y en las líneas discontinuas, que aquellos pacientes que están desnutridos y sobre todo aquellos que están severamente desnutridos, probablemente no van a ser capaces de producir en esta primera fase aguda este requerimiento de un 50 o 75%, y es por eso que cuando nos enfrentamos a un paciente con una desnutrición de base, no se aplica esto de partir con un menor aporte, sino que uno sabe que la capacidad va a ser menor y por lo tanto el aporte de calorías debería ser mayor desde un comienzo, porque estos pacientes no tienen una reserva que les permita generar en los primeros 5 días esta producción endógena de aporte calórico. Y al igual como mencionábamos en los ejemplos anteriores, considerar que en la fase crónica y en la fase de recuperación, en que los pacientes van a ir aumentando progresivamente su actividad y su proceso de rehabilitación, debemos ir aumentando el aporte calórico y aumentando el aporte proteico con el fin de dar el sustrato nutricional para la recuperación de los pacientes. Y si comparamos entonces cómo son las alteraciones del metabolismo en una condición de ayuno en comparación a una condición de estrés, como mencionaba, en términos del gasto energético y el metabolismo energético en condición de estrés vamos a tener un aumento del gasto energético distinto a una condición de ayuno en que no hay estrés. En la condición de ayuno sin estrés sabemos que la fuente principal de energía va a ser la grasa, sin embargo en condición de estrés vamos a tener una fuente mixta en que lamentablemente vamos a tener un aumento de la proteólisis que no vamos a lograr frenar y un aumento de la neoglucogénesis hepática, y es por esto que con el gran aumento de hormonas de contrarregulación y el aumento de la insulina, la gluconeogénesis va a estar muy aumentada, la lipólisis va a estar muy aumentada y a diferencia de lo que se genera en una condición de ayuno en que, como mencionábamos, vamos a tener un aumento en la producción de cetonas, el gran aumento en los niveles de insulina va a generar que en condición de estrés no podamos poner un freno a la neoglucogénesis ni a la proteólisis y por lo tanto no vamos a tener a disposición un proceso de cetoadaptación. Y la principal consecuencia va a ser el aumento entonces de la proteólisis, el aumento de la síntesis hepática de proteína y con ello el aumento del recambio de proteínas con un aumento de la excreción de nitrógeno urinario, que es una manifestación de este aumento entonces de la proteólisis a nivel muscular. Y para terminar, enfatizar que así como nosotros sabemos que la condición previa a la enfermedad, el grado de funcionalidad que tenga el paciente antes de enfrentarse a una condición de UCI, y si es que el paciente logra sobrevivir de esta noxa y de este estrés metabólico y entra ya en una fase de recuperación, y para lograr la recuperación, nosotros necesitamos considerar y tomar en cuenta que la condición funcional de base del paciente y la condición nutricional del paciente va a ser muy determinante en el pronóstico que tenga el paciente y también en la planificación del aporte nutricional que nosotros queramos dar, tomando en cuenta que en una condición de estrés va a haber una alta condición de inflamación, vamos a tener una gran resistencia al efecto de la insulina. Como dijimos, va a haber un aumento inicialmente del catabolismo y posteriormente en la fase de recuperación vamos a entrar a una fase de anabolismo y que el gasto energético va a estar aumentado. Y que esto, nosotros necesitamos dar un aporte nutricional óptimo para permitir lo que queremos, que es, en primer lugar, que el paciente sobreviva a la noxa
y en segundo lugar, que pueda tener una rehabilitación adecuada de manera de poder retomar una vida y una buena calidad de vida posteriormente a enfrentarse a una condición de una enfermedad crítica. Así que eso es lo que les quería contar y reflexionar con respecto a el metabolismo en condición de estrés. Así que les agradezco su atención y la invitación a participar de estas charlas y de tener la oportunidad de conversar esto con ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Doc. De verdad, André, que una tremenda presentación. A mí me habían soplado por otros lados que tenía una tremenda presentación. La María José me había dicho, la Conchi. Digo, aprovecha porque tiene una clase extraordinaria de lo que es el estrés metabólico y de verdad que lo explica de una manera muy clara, muy básica, de algo que es muy complejo y que muchas veces para nosotros nos cuesta un poquito entender más la parte médica y creo que de verdad bajar la información y entenderla de esta manera tan didáctica, de verdad que se agradece mucho, mucho tu expertise. Hay una pregunta de Felipe Vázquez que dice en el chat respecto a la sobrealimentación de los pacientes, ¿qué sucede con pacientes que están constantemente en régimen en cero? ¿Cómo adecuamos esos requerimientos por día? Bueno, en el fondo si un paciente, así como es deleteria la sobrealimentación, también el no nutrir al paciente de manera adecuada también es deleterio. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene una desnutrición de base, nosotros deberíamos buscar la manera de dar un aporte calórico adecuado desde un inicio, ¿cierto? Y en esta primera fase que les decía yo, que son habitualmente los primeros 5 días de una condición crítica, tratar de asegurar al menos un aporte mínimo, no un aporte que sea cero, porque además en las condiciones de, sobre todo en paciente crítico, el aporte de nutrición enteral trófica, aunque sea poca, disminuye la translocación bacteriana, disminuye el riesgo de infecciones, mejora la sobrevida y disminuye la estadía hospitalaria. O sea, en el fondo tiene un beneficio clínico de alto impacto sobre los pacientes. Si un paciente tiene una contraindicación al aporte por vía enteral, y esa nutrición y en el fondo ese ayuno se va a mantener por vía prolongado, yo debería buscar otra manera de aporte y si es que es necesario el aporte por vía parenteral, en los casos que se justifica en un paciente desnutrido desde un comienzo precozmente y en un paciente crítico, probablemente considerarlo a partir del quinto o séptimo día, eso hay que considerarlo si es que hay una contraindicación a la vía enteral. Pero siempre tomar en cuenta que lo primero, que es la regla número 1, como todos sabemos, de la nutrición, es que la vía oral y la vía enteral, en el fondo en los pacientes, el aporte a nivel intestinal, teniendo un tracto digestivo funcionante, es lo que otorga lejos el mejor pronóstico a los pacientes. Con frecuencia un paciente que está realmente crítico en una UCI, que por ejemplo está intubado, no va a poder comer por vía oral, obviamente, pero sí va a tener una sonda enteral por la cual nosotros podemos administrar fármacos y aportar nutrición enteral de acuerdo a las necesidades del paciente. Oye, André, y en la práctica, cuando estáis tú pasando visita o te llega un paciente grave al tema de la UCI, ¿cuál es el criterio que tú utilizáis directamente para decir, ya, ok, hoy día lo empiezo a realimentar? ¿Buscáis algún criterio que tú digáis que se estabilice primero metabólicamente o a lo mejor hay alguna señal que a ti te dice, no sabes qué, intentemos, podríamos probar, veamos cómo nos va? En la práctica, ¿cómo lo haces tú para tomar esa decisión de quitar el régimen cero y empezar a probar tolerancia? Bueno, una cosa fundamental es que en realidad las contraindicaciones para alimentar a un paciente son pocas. Es decir, en el fondo que un paciente, por ejemplo, tenga una hemorragia digestiva, una isquemia intestinal, que el paciente esté en el fondo del punto de vista hemodinámico muy inestable, o sea, mal perfundido clínicamente, frío, con un llene capilar que se enlentece, con drogas vasoactivas en dosis muy altas y con una perfusión clínica que muchas veces la medimos al examinar al paciente o también con los exámenes de laboratorio. Un paciente que está en un shock profundo, con drogas vasoactivas altas, con ácido láctico, que lo medimos habitualmente en los pacientes críticos, muy alto, ese paciente en esas condiciones probablemente no está en una condición de ser alimentado, pero si esa condición se empieza a estabilizar, incluso aunque esté con drogas vasoactivas, pero estable, no con dosis altas y con una perfusión que va mejorando, yo puedo intentar una nutrición enteral trófica que va a ser lenta y progresiva y que no va a dañar al paciente, sino que va a permitirle, como les decía, el beneficio de mantener el trofismo intestinal y va a mejorar el pronóstico de ese paciente. Y si bien en las normas internacionales cada vez se recomienda o se sugiere que, por ejemplo, en un paciente, me estoy poniendo en el caso del paciente más crítico, que es el que cuesta, porque no, si está, por ejemplo, intubado, sedado,
no te va a dar la historia clínica, ¿cierto? No te va a decir, tengo dolor abdominal, tengo distensión, ¿cierto? El examen físico es difícil en un paciente crítico, pero si yo veo signos clínicos, por ejemplo, el abdomen está muy distendido, los ruidos están muy disminuidos, la perfusión, como les decía, clínica en términos de lo tibio que está el paciente o lo frío que está el paciente, el llene capilar, esas cosas están alteradas, o tengo una medición de residuos que está significativamente elevada, por ejemplo, más de 500 cc en la medición de un residuo de cada vez, no acumulado en 24 horas, o el paciente vomita clínicamente, en el fondo eso es un freno a decir, este paciente no está en condiciones todavía de tolerar la vía enteral y tengo que volver a reintentarlo y preguntarme siempre, independientemente de que no tenga éxito, qué es lo que no me generó el éxito. ¿Por qué este paciente no está tolerando la nutrición? ¿Le está pasando alguna condición extra? ¿Hay una condición intestinal? Tengo que dejarle un prokinético, por ejemplo, para mejorarlo, pero intentar siempre, a menos de que haya una contraindicación clínica, dar el aporte por vía enteral. Y si pesa esa necesidad y pasan los días, el paciente no lo logra, tengo que darle un aporte nutricional por otra vía, porque así como la sobrealimentación es deleteria, el no darle el aporte energético o proteico a los pacientes, sobre todo, también obviamente los pone en una condición de riesgo. Perfecto. Hay otra pregunta ahí que nos dicen, entonces al principio solo se da el 70% del aporte calórico cuando comienza con estrés y en la rehabilitación se da el 125% el aporte calórico y se debe cumplir primero las proteínas. Eso nos pregunta Ana Zuleta y da muchas gracias también por la presentación y por compartir tus conocimientos. Yo les diría que en la realidad clínica, porque en el mundo ideal uno trataría de darle el aporte guiado por calorimetría, ¿cierto? Pero la calorimetría en realidad está disponible en muy pocos lugares. Y de hecho el centro en el que nosotros trabajamos tenemos la posibilidad, que es un centro súper privilegiado en el fondo, en términos de recursos, tenemos la posibilidad de hacerle calorimetría a muy poquitos pacientes, en el fondo no tenemos, me refiero a pacientes críticos que están intubados, ventilados, así que en la realidad lo que uno habitualmente hace es calcular efectivamente por el 70%, por ejemplo, o el 125 o el 150 en fase de rehabilitación, por ecuaciones simplificadas. Lo que yo hago en la práctica clínica es que la verdad es que a mí me parece que el rendimiento de las ecuaciones predictivas, que son mucho más complejas, porque lo que uno se demora en calcular, en estimar el peso, en los factores de corrección, son tantas medidas que son tan poco objetivas, que en realidad cuando uno compara eso a calcularlo por kilo de peso, habitualmente el rendimiento es similar, y lo que sí cambiaría es que si uno tuviera a disposición la calorimetría para poder guiarlo de manera más exacta, es preferible eso. Y siempre tomar en cuenta que en realidad no es que uno tenga que escoger entre el aporte calórico o el aporte proteico, en realidad uno trata de adecuar ambos aportes a lo que el paciente necesita, y en ese sentido siempre va a haber formas de alcanzar esa meta. O sea, puede ser que yo no tenga a lo mejor una fórmula enteral que me permita exactamente dar lo que yo quiero dar, pero voy a tener formas de completar lo que me falta, ya sea en términos de aporte calórico con módulos calóricos, o si me falta aporte proteico, escoger una fórmula que sea más hiperproteica o un módulo proteico que yo pueda agregar para alcanzar la meta. Y idealmente, si tengo la posibilidad de medir nitrógeno ureico urinario, poder guiarlo para hacer un balance nitrogenado y asegurarme de que lo que yo estoy calculando teóricamente realmente está logrando dejar al paciente en un balance nitrogenado positivo, sobre todo en la fase de recuperación. En la gran mayoría de los pacientes críticos, en la fase inicial, yo no voy a lograr alcanzar el grado de hipercatabolismo, o sea, no voy a dejar ese paciente en balance nitrogenado positivo, pero puedo dejarlo lo menos negativo posible, entendiendo que va a haber un periodo de hipercatabolismo que va a ser pérdida. Pero en la fase anabólica, en que el paciente está en fase de recuperación, yo debería apuntar a intentar siempre dejar al paciente en balance nitrogenado positivo para intentar ayudarlo en la recuperación de la masa muscular que se pierde inevitablemente. Te quiero agradecer, Andrea, por la tremenda charla que nos diste, la tremenda clase. Gracias por tu tiempo, gracias por... era una charla que estábamos esperando, se tuvo que correr por un tema puntual, pero valió la pena. De verdad que muchas gracias por confiar en nosotros y poder haber aportado en este ciclo de webinar de actualización. De verdad, muchas gracias, Andrea, por participar. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto. Muchas gracias. Les queremos agradecer a todos los que se conectaron. Prontamente va a estar... está siendo grabada esta presentación y va a estar en nuestro canal de YouTube, así que para que después la puedan revisar quienes tengan alguna duda o cualquier cosa también pueden escribir por interno y yo se las puedo hacer llegar a la doctora Andrea. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo, te pasaste, que estés muy bien.
Chao, que estén muy bien.